¿Qué tal, Renecito? Aquí estamos. Muy bien, Polito, Jorge, Hola, hola, ¿cómo qué están? gusto Hola verlos. a todos. qué gusto verlo. Este es un podcast muy especial porque estamos retomando una historia que empezó hace 25 años, en 1995, cuando todos éramos, por supuesto, muchísimo más jóvenes, ¿ah? Y creamos la revista Plano 9, una revista honrosa, una revista llena de energía y de propuestas que alcanzó a editar dos números, totalmente de culto esos dos números hoy, y que ahora queremos retomar en esta época de una tecnología que nos favorece mucho más. Antes era muy complicado hacer una revista, muy caro hace 25 años, y por eso Plano 9 no salió más, porque era muy caro. Y ahora hacer estos podcasts infinitamente más baratos más cercanos, ¿no? Esta relación más viva. Entonces, yo estoy muy contento de darles la bienvenida al proyecto Plano 9 25 años después, el regreso, ¿ya? Donde vamos a estar comentando películas de culto, películas que nos gustan, películas de cine fantástico, películas, lo que queramos, las películas que nos gustan, las películas que nos apasionan. Oye, estoy viendo, antes de empezar con la conversación, estoy viendo una serigrafía, son Pedro Maldonado allá detrás tuyo, ¿no? ¿Qué es Sí, eso? son Cuéntanos. una serie que estoy haciendo. No, quizás muchos se alegrarían si pensaran que voy a abandonar el cine, pero no lo abandonaré. Estoy como Alan Parker. Leí el otro día que Alan Parker dice: tardíamente encontré la pintura y fue el hombre más feliz cuando descubrió eso. Bueno, David Lynch hace rato, no me estoy poniendo a ese nivel, pero descubrí en esta pandemia que como no podía hacer otro trabajo audiovisual más que las clases, descubrí este tema de las serigrafías que lo había hecho ya en la Facultad de Arte cuando estudié en la Chile, que ahí te enseñaban todas las disciplinas. Y este básicamente tiene que ver con el alto contraste. O sea, tú imprimes una imagen en una tela, en una seda, por eso se llama silkscreen, y después le pasas la tinta y sale el positivo, por así decirlo. Pero en este caso yo fui un poco más allá. Yo proyecté las imágenes y yo las pinto. O sea, yo Ah, soy la seda por la cual pasa la tinta y va a mi mano y pinta todos los detalles. Y después viene este acto gestual de, como la serie se llama Necrografías, haciendo un juego con tema de la necro, muertes y grafías, que registrar o describir gráficamente. Y así le puse a la serie, ya del tengo griego grafos. grafos, correcto, tengo la definición ahí, y tengo hasta el momento 8 dípticos que han sido temas de hitos del siglo pasado, como Titanic, cuando se quema el Zeppelin. Entonces yo junto dos instancias. Abajo sale un grupo de gente y un niñito con un periódico diciendo: gran desastre del Titanic, Great Loss of Life, y qué sé yo. Entonces es un juego que uno va leyendo estos dípticos, ya sea horizontal o vertical, y que espero exponer y que esté toda la plana de Plano 9 Por en el supuesto. momento que lo Y yo exhiba. espero uno de los dípticos, o sea, Sí, estoy, Polito ya dijo: yo quiero uno, que quiero tener uno. yo creo, Entonces, Polo es gran eso coleccionista, po. Nos tiene que sí, sí, contar. sí, pues sí, estoy viendo que Polito sería yo un creo que honor que trabajamos con él. tuviera tener ahí, que pusiera, no sé si le quedan paredes ya, porque está como la casa de Gonzalo Cáceres, estaba atiborrada de cosas que no se podía poner ya ni siquiera en una foto carnet. Recuerdo cuando yo trabajé con él en un programa, pero eso es otra historia. Sí, así que eso es, necrografía se viene, trabajo Muy Ya, bien, vamos a también. estar, muy bien. o sea, se ve increíble. Yo creo que como dice el Pepe, que más allá de las similitudes con otros cineastas, sin duda el cine es como pintura en movimiento. Y lo que está haciendo el Pepe se ve increíble, sobre todo en el sentido que proyecta. Se proyecta, no, no Sí, es... yo proyecto, sí, tenés razón. Y además que este juego como de los fotogramas, ¿me entendés? Es como tener dos fotogramas y al leerlos, como es la lectura nuestra occidentales de izquierda a derecha, tenía esta posibilidad y así la relación, o un tilt down, por así decirlo. Claro, una Pero bueno, relación sobre la predestinación, por lo que veo ahí entre Sharon Tate y Charles exactamente, qué Manson. buena tu observación, porque es eso, como dos destinos de alguna manera se
está el fotograma perdido, por así decirlo, entre cada placa y otra, digamos. Bueno, Exacto, los artistas no. es un juego de insesteniano, de montaje insesteniano. Dos imágenes que generan un significado de predestinación. Ah, René, yo creo que va a tener que hacer toda la presentación porque los artistas no saben hablar, como hay un programa, ¿no? Oye, los veo bien aperados para la conversación. Sí, Ah, pues, sí, Sí, ¿ah? yo veo que Polito tiene un sí, pues, discreto copón o vaso, ya, pero sí, pues. Vaso double XL, size. veo un vaso XL ahí en la casa de Polo. Para la ¿Eh? conversación y no se me seque la No, lengua. pero mira, mira, Pero Salud. mira, pero hay mira, hay un litro de Coca-Cola ahí. Oye, No, de Pepsi, de Pepsi. De Pepsi, muy, muy bien. Pepsi, Pepsi. Muy bien. Oye, me parece muy bien, Pepe, que estés ahí desarrollando tus talentos mientras haces tus nuevas películas. Pero hoy día tenemos una conversación bien enfocada a la película Sangre Eterna de Jorge Holguín, que para placer de los seguidores y de una gran fanaticada que se ha revelado, he visto ahí en las redes sociales, Jorge, va a volver en formato remasterizado y va a volver a la circulación, digamos, a través de la plataforma de Onda Media a partir de este miércoles 12 de agosto. Es un gran regreso el de Sangre Eterna. Sí, o sea, yo, sobre todo, a propósito que estaba escuchando ahí a Pepe y a Polo que vieron la película ahí, no sé qué formato, porque tienes que pensar que esa película yo la hice en 35, la filmé en 35, y después se hicieron máster en beta, y beta salieron los VHS y los DVD. Entonces, yo tenía ansiedad de que, y salieron estas copias piratas por YouTube y por todos lados, con una calidad horrible. Y fue muy bonito el trabajo cinematográfico, o sea, fílmico, el trabajo que se hizo también en laboratorio, también fue muy, muy bonito. Entonces ahora pudimos rescatar desde el negativo mismo, digitalizamos la película. Entonces esta es una Ah, versión digitalizada del negativo. Oye, Entonces recupera un excelente. poco la sensación de cuando se proyectó en los cines. Entonces, eso es lo que me tiene entusiasmado, porque captar un poquito más la esencia, como estamos hablando bien ahora, de que nosotros nos expresamos a través de imágenes, o sea, necesitamos que se viera tal como es el trabajo, el proceso, porque es un proceso que ya no se hace, ¿no? El laboratorio ya pasó, bueno, Pepe, No, además que, Polo, perdón que me ponga un poco técnico, pero lo que dice Jorge, rescatar del negativo y poder con la tecnología actual, podría ser, es como pescar una diapositiva que tiene una luminosidad que las películas van perdiendo en el celuloide a medida que pasa la copia, y con esto tú podías resaltar, bueno, es como meterle un Photoshop, por decirlo algo, y una foto le generas brillo, contraste, me imagino cómo puede quedar esa copia. qué bonito porque rescató hasta la porosidad del químico, como que tiene otra sensación que no tiene lo plano del video, que claro, son píxeles y aplanan todo, pero eso tiene una porosidad, tiene algo, tiene una sensación distinta, es muy bonito, me encanta esta nueva copia, porque de alguna manera yo creo que las nuevas generaciones van a poder percibir algo distinto, que no es tan evidente, que más allá de la historia y los efectos, etcétera, sino Sí, también la porque sensación de ver. generalmente los jóvenes, ya hablando como un viejo ya, sí, sí. eh, ¿Cómo? dicen, dicen, pero ¿por qué tanta melancolía, mejor tanta nostalgia, o que el celuloide no ha muerto, y qué sé yo, y se lo atribuyen un poco a la generación nuestra y más atrás, y después cuando tienen la oportunidad de ver una película proyectada, Es otra sensación, po. realmente te dicen, sobre todo yo que me muevo en el ambiente académico, te dicen, profe, de verdad que tenía razón, estar en una sala y ver una película proyectada de celuloide, es una cuestión que no es que uno románticamente diga, que como yo lo he visto en algunos comentarios de cineastas consagrados y todo, dice que hay un tema con el movimiento que no logra el digital aún emular o hacer a la par, digamos, que sea 24 cuadros y tú lo podés setear la cámara.
de Pero verdad, ¿no? No es por defender el una celular, cosa. pero también hay otra cosa, Pepe, bueno, usted lo sabe mejor porque rodaron películas en celuloide. Yo hice un corto, he hecho dos cortos en Super 8, y también tiene que ver con la toma de decisiones cuando estáis rodando, porque no hay tiempo para el error, en verdad, ni para hacer 500 veces la misma escena o el mismo diálogo, porque el material es finito, digamos, no es como una memoria, no sé, de 120 Exacto. GB. Entonces, tenéis que trabajar y pensar, y lo viste, no se puede retroceder, que también eso es bien interesante, no puedes retroceder en la cinta, no puedes retroceder el rollo y decir, salió bien, salió mal. Lo ve el fotógrafo, el camarógrafo, y lo ve el director ahí en escena. Entonces, y también porque después eso hay que mandarlo a revelar, que también es un costo. Entonces, hay otro sistema de producción y hay otra toma de decisiones. Me parece que están mucho más alerta también. Que nos entonces nos lleve hasta el año 2002, estos recuerdos de cómo era el trabajar en celuloide, para que Jorge nos cuente cómo fue armar esta película, que además fue un gran éxito, ¿no? Jorge, ¿cuánta gente finalmente la vio en cine en ese año? Cerca de 100.000 espectadores. Fue una película muy, muy mediática, muy masiva, sobre todo también por la utilización de los efectos especiales. Y bueno, evidentemente era una de las primeras películas de terror, junto con Ángel Negro, que se había estrenado 2 años antes. Marcaba una especie de antecedente con respecto a un cine, entre comillas, de entretención, que yo lo veo totalmente distinto. Yo no lo veo para nada como un cine, lo veo totalmente como un cine autor, en todos los procesos. Pero acercándome más al tema que estamos hablando, es increíble porque Sangre Eterna entró justo en un proceso cuando estaba cambiando el cine. Estaban comenzando el proceso del cine digital, se estaba produciéndose la convención, y Sangre Eterna quedó como un híbrido ahí entre medio, como una de las pocas películas de este género en celuloide. Y fue a propósito de eso que cuando la película se estrenó en el festival, en el Screen Fest, en Los Ángeles, el año 2003, para nosotros fue bastante sorpresivo que nosotros nos llevaron los premios a los efectos especiales, a lo mejor maquillaje, los efectos especiales, con series oriental, europea y norteamericanas, con efectos, todos apostando al fenómeno posterior a Matrix, ¿no? Que son puros digitales. ¿Me perdieron ahí o no? ¿O no? No, no, sí, te Dale, tenemos, te dale, tenemos. dale. Una señal ahí como una señal media rara. Eh, en el fondo estaba todo el mundo con ese proceso. Entonces, sorpresivamente, nosotros nos llevamos ese premio, que era el más apreciado en el festival, y nada menos que por Stan Winston. Stan Winston era el presidente del jurado Buena. que presidía el... Y Stan Winston nada menos, bueno, el ganador como 8 Oscars más, yo creo, efectos especiales, Jurassic Park, Alien, Terminator, Depredador. Y yo me acuerdo que estaba ahí, me estaba acompañando la actriz, la Patricia López, estamos, y nos acercamos a Stan Winston a preguntarle por qué habíamos ganado el premio, así como realmente, no en un acto, sino realmente estábamos sorprendidos. Y ahí nos dice, claro, o sea, nos dimos porque ustedes hicieron todo frente a cámara. O sea, era obvio. Todo se hizo frente a cámara. Ahí no hay ninguna. Y es verdad, Sangre Eterna no tiene nada dentro de cámara, los cambios de velocidades, la técnica de montaje, por ejemplo, esos procesos, esas transiciones de cambio de velocidades, son descartes de la película de inicio final, que fue un trabajo de cirugía, literalmente el corte negativo, fue un dolor de cabeza. ¿Sí? Ah, Todo el sí, yo proceso pensé fue... que, yo pensé, perdona, que eso sí era digital, porque son como los glitches, así que ahora se pueden hacer digitalmente, ¿no? Que- Cuando Esos corre, cuando glitches corre Blanca reales. Levin, por ejemplo. Exacto, todo eso eran cambios de velocidad en cámara, y todos esos como disparos de inicio eran totalmente los descartes de inicio y final de la película, que fue un dolor de cabeza para la cortadora negativo, porque, claro, yo lo monté, hicimos una especie de offline en Avid, ¿no? Se digitalizó en Avid, pero después teníamos que ir al corte negativo. Entonces, todos esos descartes que yo coloqué fue una locura. Y después, para el proceso posterior, para hacer las copias final, la copia cero,
fue una comunicación entre el laboratorio, porque se hizo en Canadá, en Technicolor, con Nilda Nacela, que era la cortadora negativo, aquí Ah, casi todo el cine sí, chileno. Danilda hizo también el corte de mi película, de, bueno, de Hay algo allá afuera, ahí la conocí. Nilda es seca, Era una o sea, increíble. Tuvieron tenía una trayectoria, Qué bueno. unas discusiones con el laboratorio técnico en Canadá, porque era algo inusual. Y de hecho fue tanto así que yo fui recorriendo festivales. Alex de la Iglesia, Ya. todos estábamos, y me preguntó, coño, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo lo hizo? Y claro, y de alguna manera yo ni estaba ni tan consciente de eso, porque yo venía aprendiendo de Ángel Negro y de los cortos anteriores, que también alcancé a hacer corto en 16. Yo venía con ese entusiasmo, ¿no? Con esa sensación de trabajar el cine en bruto. No conocía el digital, ¿no? En ese momento. Yo creo que eso fue lo atractivo de ver la película ahora. Claro, no se ven como efecto de Matrix ni nada por el estilo. Como en algún momento algunos críticos me dijeron eso en ese momento, la compararon con Matrix. Ya. Y, pero claro, o sea, nuestro trabajo La fue un Patti trabajo, López tiene una coreografía media Matrix, ¿o no? claro, ahí con los sí, balazos, pero todos esos balazos son reales. O sea, no es que sean disparos de verdad, sino son estopines rellenos de sangre que salían. O sea, esa sangre también que sale en relento, que ahora uno coloca un botón y aparece lo podéis descargar hasta YouTube, los efectos de sangre. sí. No, esto eran filmados. O sea, Fue No, una película las cara en la instalaron. época, ¿no? Fue una película cara, yo ¿Ah? creo. Fue una película cara, ¿o no? Sí, fue una Sí, porque película tiene un cara, montón pero de planos, un montón de ni efectos. tanto, ¿ah? O sea, eh, $300.000. Era una monstruosidad, $300.000 En en la la época. Era no un- hablemos de plata, que es de mal gusto. No, no, pero es que se nota la cantidad de recursos. Es que hoy Sí, pues día, era. Sí, ahora también hay otro desafío adicional ahí, que es que las películas se veían en una sala de cine, en una pantalla grande, por decirlo así, y no en el celular en ese minuto. Entonces el desafío también era, lo interpreto yo así, de que es, como dice el director de fotografía, amigo personal mío, José Luis Arredondo, gran trabajo, no le he dicho nada, no le hablé que iba a hacer este podcast. Él hace Ajá. dirección de foto y cámara, como ya lo conozco y he trabajado con él. eh, Él siempre cita una cosa, ¿eh? Con los alumnos sobre todo, dice, mire, profe, se ve la raja, ¿ah? Y en esto, dándonos la... Ya le dice José Luis con su tono, espérate que lo veamos en la proyección, ahí Lógico. te quiero ver. Lógico. Entonces, Oye, claro, aquí pasa lo mismo con las máscaras, las prótesis, todo. O sea, si lo veis de este porte, cualquier pifia sale. Entonces es un doble, para mí, un mérito adicional, ¿cachai? Porque no lo iban a ver en computadores, tenían que ponerte que lo iban a ver en big screen ahí, todo, y podía salir todos los detalles, ¿me entendí? Y está sí. impecable. Oye, Jorge, y la idea de hacer una película de vampiros, porque hasta donde yo recuerdo nunca se hizo una en Chile, ¿no? Que abordar este género emblemático, ¿no es cierto?, dentro del terror, el vampirismo, y hacerlo, que actuar por la Patti López, por Juan Pablo Galde, por actores chilenos que estaban muy en boga por la tele, ¿eh? Pero hacerlo abordar este tema, ¿eh?, del vampirismo. ¿Cómo pasó eso? A ver. Eh, bueno, siendo sincero, partió porque cuando estuvimos con Ángel Negro rotando por Festival Internacional en Cannes, ¿se acuerda, Polo, René? Estuvimos ahí. Estamos con el mercado de Cannes, estamos con Ángel Negro. Se me acercaron muchos distribuidores internacionales, productores, eh, diciéndome que le había encantado Ángel Negro, les fascinaba, pero que lo único que les faltaban eran efectos especiales. Entonces ahí me quedó sometido. Entonces dije, wow, efectos especiales, bueno, voy a incorporar una película y gracias al éxito de Ángel Negro también fue un éxito comercial, me tiré a la piscina en hacer una película con más recursos, ¿no? Y apostar los recursos en los efectos, ¿no? En el maquillaje y en la puesta en escena.
porque en realidad son efectos de puesta en escena. Eh, y ahí me surgió un gusto por varias películas y series. Hay una serie que seguramente ustedes se acuerdan, que es una adaptación de Stephen King, ¿no? Que es Salem Lot, que acá Sí, se conoció como La Noche del Vampiro. Que yo era un adolescente, o sea, ni siquiera un adolescente, era un niño en los años 80, cuando dieron esa serie, y me volví fanático de eso, y pasaba dibujando vampiros en todos lados, en los cuadernos y todo. Y después, adolescente, con el video rental, con la arriendo de video, cuando llegó el Errols, Errols. claro, arrendé una película que se llama, de la directora que ganó el Oscar, ¿no? La única mujer que ha ganado el Oscar. Catherine Hizo una Bigelow. película de vampiros, ah, sí, claro. cuando cae la oscuridad, ¿no? Exacto. Vi esa película y me Near fascinó Dark, porque encontré que Near era Dark. otro tipo. Y después, Near Dark. Y después vi Martin, de George Romero. Ah, Y era una extraordinaria, película extraordinaria. de un vampiro, sino que era un chico que soñaba ser vampiro. Entonces, como que agarré todo ese imaginario y dije, aquí voy a hacer una película de efectos especiales, pero donde el personaje se lo imagina. Y de hecho, el guión inicial, el boceto del guión, era un estudiante de cine, o sea, quería ser más egocéntrico, en el fondo, de narrar una película de una persona que construía ficción. Pero, casualidad de la vida, voy a una fiesta real en la Blondie, la mítica discoteca Blondie, donde yo iba cuando Que adolescente. aparece ahí mismo. Entonces, claro, aparece en la película. Entonces quería dar un tributo a esas tribus urbanas de la cual yo me hice partícipe y todo, y justo me invitan a participar en un juego de rol de vampiro. Entonces dije, wow, acá eh, saco al cineasta y me voy a este mundo de los roles porque vi que los chicos no necesitaban cámara ni artefactos ni nada, solamente construían en su imaginario a estos seres fantásticos y los interpretaban dentro de este juego. Entonces, todos estos elementos los mezclé entre realidad urbana, ¿no? Porque Sangre Eterna tiene eso, realidad urbana, una muestra un muestreo de la adolescencia, la juventud chilena, mi fascinación por lo fantástico y los elementos técnicos que yo como que tenía ganas, ansiedad por construir, ¿no? La posibilidad que me da en ese tiempo de poder construir una película con esos elementos técnicos, ¿no? Entonces, todo eso se conjugó para generar Sangre Eterna. Está muy bien instalado, como dices tú, ese cotidiano Mm, urbano, de las micro amarillas, de de la la Blondie. gente caminando por el centro y de repente todo este bizarrismo no parece, como digo yo, pegado con moco, ¿me entendí? Se integra bien cuando caminas por las calles de Santiago Centro y funciona. Funciona y después saltar al otro extremo, ¿cachai? De todo ese mundo oscuro y también que empieza uno a mirarlo con cierta nostalgia, como cuando en mi generación vemos películas donde sale Providencia de los años 70, ¿ah? Y sale el Copele, todas estas Palomita cosas, Blanca. palomita blanca, claro. Aquí este es su palomita blanca en ese aspecto, que uno mira las mititas amarillas, la gente cómo anda vestida, y pareciera tan atrás, y es en el 2000, o ¿cuándo la filmaste, Jorge, específicamente? No cuando se estrenó. Se filmó en 2001, un año antes. Claro, salen los teléfonos públicos, salen todas estas rarezas que para los millennials son, weón, ¿qué es esto? Había teléfonos así, y yo decía, y los celulares, o sea, la gente todavía hablaba por el teléfono fijo, o sea, Claro, ¿dónde están los era- celulares? Es claro, pre-reggaetón y pre-trap. Es un Chile pre-reggaetón y pre-trap, digamos. sí, Es, sí, es más anglo, un Chile como de música más rockera, más gótica. Venían todos los 90 encima, además. Sí. Es medio Martin yo, también, porque De hecho, Martin es una crítica social con un protagonista sí, proletario en una situación social muy desmedrada la que tiene el personaje. Esa película además es como que te pone los pelos de punta por lo desamparado del protagonista, ¿no? O sea, todo eso es muy duro, o sea, esa claro, y el realidad.
claro, o sea, finalmente los personajes están desolados, no tienen estructura, es muy noventero en ese sentido. O sea, la coincidencia del nombre, ¿no? Generación X, tiene que ver, o sea, es una generación desolada, ¿no? Buscando en la oscuridad las familias que no estaban, las estructuras sociales no estaban, ni en la universidad, ni en la casa, ni nada. Entonces, es una alienación, una juventud alienada, de la cual yo fui parte eh, De eso y es parte. ah, todavía soy parte, ¿no? Yo también me fijé en la misma weá. ¿De qué? Sí, con el teléfono público, la micro amarilla, weón. Eh, hace 20 años, pero weón, es como cuando en los 80 decían los Beatles, weón. Como es loca la weá. Sí, pero Oye, la película ha envejecido bien en ese No, ha sentido. envejecido bien. Lo que ha cambiado mucho Sí, es como la sociedad, weón. Claro, ha sido un cambio acelerado, digamos, más que ha cambiado Sí, mucho. sí. La tecnología ha generado un vértigo que hace que parezca que ha pasado mucho tiempo, aunque no han pasado todavía 20 años, digamos. sí, porque más eran vampiros y extraños, weón, en una convencionalidad. Hoy día, weón, la convencionalidad es ser un insurgente, pues, weón, ¿cachai? Un Es, rebelde, ¿verdad? un yo creo, revolucionario. ya, vamos. Oye, Jorge, ¿y Bueno, cómo fue el casting? Porque no es lo mismo hablar con actrices y actores y decirle, mira, tú vamos a hacer una comedia o un drama normal, digamos, habitual, y que decirle va a ser de vampiro, va a morder cuello aquí, va a volar por los aires. ¿Cómo fue ese proceso? sí, fue divertido realmente, porque, bueno, la suerte es que como ya tenía recientemente el resultado de Ángel Negro el año 2000, ya no fue tan difícil. De hecho, ya mientras estábamos rodando Ángel Negro, yo ya estaba hablando con Blanca Levin, estamos hablando ya de Sangre Eterna, o sea, estamos proyectándonos para la próxima película. Por lo cual mucha gente ya, actores ya están dispuestos a trabajar conmigo, etcétera. Fue muy entretenido el proceso de casting. De hecho, hay muchos actores que iban a participar, después no participaron, estaba la Tamara Costa, Néstor Castellana, se mezclaron hubo como una especie de circuito de actores que pasaron por los roles, exceptuando la Blanca que siempre estuvo ahí, hasta que se llegó el momento de rodaje y aterrizaron todos los actores que tenían que estar. Claro, al principio fue súper complejo porque primera vez que se iban a someter a una serie de efectos especiales, de maquillaje y tratamiento de puesta en escena que no eran comunes. Entonces, de alguna manera nosotros estamos también en una especie de ensayo y error, ¿no? Por ejemplo, había maquillaje que un vampiro, por ejemplo, se tomaron como 6 horas de maquillaje. Ustedes saben lo que es estar sentado 6 horas que te maquillen, casi sin aire, asfixiado, con prótesis en los ojos. O sea, fue un poquito, ese proceso fue casi una catarsis, así, para los actores, una transformación real, así. Vivieron una transformación real, porque aquí, como hablamos antes, aquí no hubieron, los ojos no se tocaron digitalmente, ni se pusieron colmillos posterior, no, fue real. Fue todo un trabajo, una transformación actoral, los actores realmente se transformaban, fue muy bonito. Y el proceso de casting también ayudó a involucrar no solo a actores, sino a gente real, a jóvenes reales que participan en este movimiento, ¿no? En este movimiento contracultural. Entonces, se generó toda una especie casi de comunidad. La productora que estaba en ese tiempo en Marchán Pereira, me acuerdo, parecía una comunidad, así, era como una nube negra ahí en Ñuñoa que estaba puesta ahí, y llegaba todo el mundo, y era Claro, terrible porque porque muchos de la los procesos se hicieron en... película también es un retrato de la juventud de principios de siglo en Chile. Tiene algo Sí, o sea, tiene algo de documental en ese aspecto, digamos, de mucha gente que era o sea, efectivamente así, digamos. y de hecho Tiene, eso fue la idea. O sea, tiene algo de la la idea ley de fue, la calle, yo creo. sí, yo creo que sí, porque de alguna manera se trató de rescatar los códigos reales, y de hecho yo creo que por eso hay tanta gente que ama la película, literalmente, la tiene de culto, tienen varias versiones, la miran y me comentan, y es generacional, porque ellos se los muestran a sus hijos, señor.
eh, es como ya es parte de su vida, una representación de una parte de sus vidas. Toda esa fantasía con los elementos, con la música, con la literatura, con el cine, con la figura de vampiro, claro, era la más idealizada, ¿no? Perfecto para la película, pero todo el concepto de esta estética del dark, ¿no? De lo gótico, de pertenecer, asumir de que había oscuridad, ¿no? Asumirla. Oye, y a propósito de eso, yo estoy perdido un poco en los tiempos, ¿ah? Los Pokémones, todo esto que vino es posterior. ¿Cuán posterior es? Poco, 5 años. Vinieron, yo creo que yo lo que hice, esto fue lo Los divertido, yo emos, mostré mi todo esto. visión de los 90. Yo mostré mi visión de los 90 del Sí. dark, del new wave, de lo Sí. que estaba vigente ahí como con otra temática, con otro cuento. ¿Qué Pero pensarán esos niños, esas tribus de los Pokémones, los emos de sangre eterna? Eso sería interesante. Los Pokémon ¿Sienten, son, sienten, al- muy los interesante. Pokémon son un poco sienten los alguna Goku. pertenencia? ¿Sienten algún grado de somos de ahí? ¿Podríamos haber sido de ahí? Perdón que me ponga un poco sociológico, pero es que me hizo un poco en marcha algunas cosas de look y de cosas que después como que se heredaron, se reinterpretaron, se resignificaron, ¿me entiendes? Quizás ya no tanto vestidos de negro, pero en términos de los pelos, del maquillaje, los ojos, ¿cachai? Era tan fuerte el tema de Sangre Eterna porque justo se puso de moda el DVD, explotó el DVD. Se acabó o sea, está todavía el rental VHS y la película adquirió los derechos una compañía norteamericana muy, muy importante del género, la tomó y la tiró por DVD en varias partes. Entonces después ¿Cuál fue? fue Fangoria. Ah, Fangoria. Fangoria llegan, y cuando yo llegaba a los festivales, por ejemplo, llegué a Filadelfia, a Estados Unidos, habían colas de puros cabros vestidos de negro, así, para ver la película. Yo así, wow, pero el cine lleno como los mismos que estaban en la pantalla, pero eran jóvenes norteamericanos. Después México, fiestas temáticas con la película, así, Sangre Eterna, fiestas, como un culto, con bandas góticas, industriales, tecnodark, etcétera, que bueno, no existía el tecnodark, la industrial, y etcétera, etcétera. O sea, sin duda, no sé, Manson. claro, era todo un cuento, yo no sé si... Sí. No, cambié de computador porque parece que fue el computador. Oye, Jorge, pero la pregunta cae de cajón, po. ¿Por qué no fundaste una iglesia, Sangre Eterna? ¿Por qué no estamos hablando de Sangre Eterna 8? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que después apareció Hollywood, po. Me tenté con eso. Acuérdate que yo después de Sangre Eterna, Guillermo del Toro le encantó la película, de hecho me tiró frases para la distribución en México, como ya la película se está dando en Estados Unidos, Miramax quería hacer un remake y me llevaron para Los Ángeles y ahí ¿Harvey me perdí, po. Weinstein? Casi, bueno, casi, ¿cachai? De hecho, así fue la reunión y todo, y fue solamente por un solo tema que no se cerró el acuerdo. Fue porque, claro, cuando yo comencé a dar vuelta por festivales internacionales con Sangre Eterna, país que llevaba la película, me la compraban. Así, llegaba a Portugal, me compraba la película a Portugal, llegaba a Alemania, y yo no tenía idea del tema de las ventanas de distribución. O sea, Claro. pensar que en ese tiempo, todavía era un 20 años en ese tiempo, hace un par de años había salido recién de la universidad, no entendía mucho el tema de la distribución, y menos de las ventanas. Entonces, cuando llego a Los Ángeles, a Hollywood, me querían comprar el remake, hacer todo el tema, varios directores querían tomar la dirección, etcétera, etcétera. Y cuando ya estamos a punto de cerrar el deal, ahí en la oficina de Miramax, ahí mismo uno de los productores me dice, oye, esta película, la original parece que ya está repartida en varias partes del mundo, no podemos tomar la película. Y yo, oh.
Fue, Oh, fue qué balde de heavy. agua fría, weón. Y, Sí, es que no conocía nada de eso. y Dimension Films era como la casa productora que voy. Uy, podría ser, sí. Miramax era la compañía principal que hacía el deal y Sí. probablemente iba por Dimension. De hecho, eh, me ofrecieron hasta proyecto ahí y todo. Pero finalmente, claro, después me quedé ahí mismo, pasó un año de eso y me agarraron para otro proyecto grande, para una adaptación de un videojuego de PlayStation, de Clock Tower, mientras en paralelo yo estaba desarrollando Caleuche. Entonces, claro, me fui por esos dos caminos y sin darme cuenta, pasaron 5 años. ¿Qué es lo que pasa con Hollywood, po, weón? Sí, pues, no, es terrible. Claro, O sea, yo, los directores que se van a Hollywood con la idea de hacer algo, finalmente no, en general, en la gran mayoría, no firman ninguna película en 5 años, promedio. sí, no, y ¿Cachai? Sí, estuve pues, ahí, estuve dando vueltas, o sea, y eran muchos, conocí mucha gente, me ofrecieron, o sea, de todo, o sea, era ¿A como, cuántos cócteles fuiste? uf, puro, puras reuniones, puros drinks, Puros que le drinks. llaman drinks, Claro, claro. claro, puro. bueno, a propósito de lo que estamos hablando, yo leí por ahí, como dicen la gente de la tele, que había un proyecto de Sangre Eterna 2 y alcancé mi investigación y en mis notas que tengo acá, Se ha convertido en un periodista el Pepe, weón. A lo largo del tiempo, weón, eres un grande. me voy a El- convertir en un Luchito Lágrima. Mira, eh, y salían dos nombres en una nota que vi ahí googleando, y decía Maite Rodríguez y Daniela Vega. a ¿Qué hay ver. de eso? Háblanos de eso, Jorge, por favor. Sí, Pero, weón, el medio mira, golpe. no, sí. De hecho, bueno, con Maite hace mucho tiempo interesados en trabajar juntos porque habíamos hecho un corto. Habíamos hecho Sí, un eso corto, te iba a decir, yo lo vi en Instagram, ¿no? sí, se llama Reverso. Hicimos un Sí, corto jugando y de ahí me, me surgió la idea de retomar Sangre Eterna y comenzar a armarla de nuevo. Pero eso fue como la prehistoria de Sangre Eterna 2. Y después me encuentro nada menos que en Blondie con Dani Vega y así y Dani Vega me dice, quiero ser tu vampira en tu próxima Ah, película. ya. Antes de que, un año antes de que comenzara yo no sé si estaba filmando la película, no, todavía no está en rodaje, lo de Una mujer la fantástica. película de la Mujer Fantástica, claro. Entonces ya, perfecto. De hecho, ya había visto un trabajo de ella en una película, en un festival en Valparaíso, una película, Así, la visita. eh, La Visita, sí, yo la vi y también. me pareció interesante. O sea, Sí. y de hecho fue un encuentro, ahí nos encontramos ahí nada menos que en la Blondie. Y después, bueno, se, eh, la historia lo dice todo, ¿no? La película ganadora del Oscar. Eh, pero el proyecto, eh, yo he estado esperando un tiempo porque ahora, a pesar de que la tecnología, ¿no? Ahora está más a mano, ¿no? Ahora existen las cámaras digitales, la postproducción, quiero rescatar un poco lo físico de la película, entonces quiero esperar a que estén todas las condiciones reales técnicas de poder realizarse esta película. Eh, el, el, Llevo trabajando mucho tiempo el guión, mucho tiempo, tiene una continuidad evidentemente con lo que es la Sangretena original, pero también tiene una visión de también lo que está pasando, todo este contexto que hemos tenido ahora, y yo creo que todos estos cambios que han venido también afectan un poco la producción, en todo sentido, desde la concepción del proyecto hasta cómo vamos a armarla, ¿no? En términos de producción. O sea, quiero conservar eh, con Daniela perdí un poco el contacto, eso es sincero, no nos hemos encontrado, pero con Maite sí, y Maite está muy interesada en hacer la película, y nosotros, con Caro, mi productora, que está acá fumándose un cigarro que quiero pedírselo, Esas estamos son, armándola.
Que se asome. Eso, saludos, saludos Sí, para porque se ella. Saludos, asome. saludos, mira. Sí. Ahí, una Eso. manito. Una mano, Ya. la mano acá. Ok, ok. Oye, Eh, Jorge, pero perdona, ya, sí, supongamos que ese proyecto avanzara, es una pregunta más bien de guionista y todo, es decir, ¿qué pasa con los personajes originales cuando hay estas sagas o estas secuelas? Y han pasado 18 años, y lo digo con respeto por los actores y las actrices, eh, ¿qué serían? Pero no envejece ¿Tendrían los una personajes. aparición? ¿Serían parte de la nueva historia o es una historia no, que... Porque son la parte de la película nueva historia termina con Blanca Levin en el hospital. en la clínica, en este Exacto. plano que se va sobre su No, no rostro cuente, y... no cuente, Maldonado, no cuente para la gente que no ha visto la película y la va a ver ahora, Maldonado. No, pero sí una No, película que Maldonado, no sé, no, pues, Maldonado. alarma de spoiler. Spoiler, spoiler, No, spoiler. no cuente el Bueno, final, pues, Pero, pero, Maldonado. pero aparecerían estos personajes, ¿estaría en tu cabeza alguna vez ponerlos? sí, no, están dentro del proyecto. De hecho, ya hablé con algunos, hablé con Blanca, hablé con Juan Pablo Ogalde. Eh, sí me O sea, interesa, Juan obviamente. Pablo ahora sería el personaje de Willy Sembler. Sí, mira, sin contar spoiler, como ya No, salió el pero spoiler, sí, mira, René, pero tú obviamente vas a editar el spoileo huevo que me ahí está. mandé. Sí. No, Bueno, no, ese spoiler va a quedar ahí, va a quedar. El primer disculpe, spoiler disculpe. de miles que vienen en este ciclo de Plano 9, el regreso. Exacto. No, pero la idea es eso, es rescatar no solo el concepto, sino darle una continuidad a la historia y también rescatar a los personajes originales, ¿no? Ahí está el guión, eso es lo entretenido. Claro, que ahora, Qué fue de Claudio Espinosa? Que fue, yo lo conocí posteriormente porque amigo de una amiga, y no se supo más de él, digamos. Yo lo había visto como un personaje, pero ahora que volví a ver la película, claro, todo está centrado en Juan Pablo, la Blanca, pero el personaje de Martín tiene su enjundia, por decirlo El de bien, Dahmer bien, también. El de Dahmer también, de encuentro. Dahmer Ah, también, o dame, sea, ¿verdad? Y sí, bueno, Dahmer es un es que eran personajazo. dos, sí, yo creo que los dos personajes eran muy interesantes, uno porque mostraba claro, la actitud de él era más punky, ¿ah? Era más punk que los otros chicos, está en un tono de más de rebeldía, y en el caso de Dahmer, que era una Era especie de Lord dealer, Byron, ese weón. claro, Era un Lord Byron. Sí. es- sí. era un personaje muy de look, un concepto, pero mi concepto del dealer finalmente era el vampiro real, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que venían los chicos y lo absorbía de alguna manera a través de la droga, que es un concepto que traté un poco de emular, ¿ah? Ahí con droga, los vampiros. ¿Pero eh, qué droga? ¿Qué droga usan los vampiros? O los vampiros de esa época. Los vampiros chilenos. Claro. no, en ese tiempo era evasión, era pura evasión. Ahí, por ejemplo, coloqué elementos de ácido, un poco la pérdida de noción de la realidad, fantasear, desconectarse de la realidad, ¿no? Y sumergirse en un submundo donde era permitido. Porque tenéis que pensar que en esos tiempos, incluso eh, hasta todo tenía que hacerse en la oscuridad, porque todo puede ser peligroso. O sea, vestirse raro, mostrar Claro, tus opciones sobre la sexualidad también era un tema súper complejo en ese sin tiempo. duda. Entonces Era era como Plano todo. 9. Era, era como Plano 9, una revista que se hacía en la oscuridad. Plano 9. Una revista, En una todo revista caso, nocturna. a mí me pareció acertado que no se expusiera de una manera tan literal o evidente el tema de la droga. Sí. Sí, Porque lo fácil hubiera sido caer, porque claro, se venía todavía con los resabios ochenteros, noventeros de la cocaína, y exacto. eso ya lo transformaron en mi interpretación, mi visión como espectador, de decir, ah, ya, de nuevo la huevita y los personajes. Que tú pones un plano de gente jalando, drogándose, y ya la película queda como en un tema, ¿entendí? Ya el acto mismo de hacer el gesto, ya la película, ya, ya. Bueno, Ya.
Sí, claro. Acá no, todo Otra vez con la era mucho cuestión. más, Sí, lo que pasa es que yo claro. creo que Entonces, la diferencia de Sangre Eterna con el tema de las drogas es que la cámara no la puse desde afuera, sino la metí dentro de la cabeza de los personajes. Entonces, cuando entraba, entre comillas, elemento de droga que no era explícito, era más bien implícito, sabía, los personajes ya estaban en la alucinación, en el juego, ¿no? sí, Por lo cual no... de hecho eso se representa también en el montaje y la cámara, que cuando Galde ve que está ahí Dahmer con la Patricia, ¿no? Y se insinúa, porque la Blanca creo que le pone, mete el dedo en la boca, pero sutil, ¿me entendí? Pero Exacto. está todo dentro de un tratamiento visual que no es lo central, no es el tema, no es como No, tener a todos en círculo y hacer así. Pero claro, hay algo que está re bueno en realidad, que es que el, ahí me está mandando una señal, el Zoom. Oye, que todavía Chile no se soltaba, no se liberaba. Y en ese momento, y era un eco de los 90 está bueno eso, porque todas estas situaciones distintas que hoy son toleradas y alentadas, incluso en muchos que tienen comunidad, que, ¿no es cierto?, que logran generar fuerza en redes sociales o en manifestaciones, en ese momento todavía estaban en la sombra, ¿no? Estaban en la noche, estaban exacto. bajo la oscuridad. Y Chile seguía proyectando seguía instalándose el proyecto de la concertación, de las teleseries de TVN, ¿no es cierto?, del Jaguar, de las instituciones funcionan. De hecho, creo que la frase del presidente Lagos de ese mismo año, ¿no? Dijimos que las instituciones funcionen, anda por ahí con el estreno de Sangre Eterna, digamos, ¿no? Sí. Entonces, No, y el tema de la religión, porque si te fijas, ahí cierto. los curas y las monjas son mutilados. Era un acto simbólico, un acto simbólico de mi parte en todo sentido. Y ahora, por ejemplo, esa escena cuando Ogalde se cruza con el cura en la iglesia, el que se ve más oscuro, ¿no? Es el cura, se ve más siniestro. Entonces, era todo un cuento, yo creo que la película refleja toda esa oscuridad que estaba contenida, ¿no? Que necesitaba expresarse de alguna forma, Mm. y estas tribus le daban la oportunidad a los jóvenes, incluso hasta mí, cuando yo fui joven, me dio la oportunidad de poder expiar, exorcizar, sacar, producir catarsis con que la sociedad no se podía hacer, ¿no? Tenía que todo guardarse. Muy interesante tu análisis, René. Es cierto, Y claro, un comentario freak como para que ya creo que estamos como al final. No sé si freak es la definición, ¿ah? Pero se lo comenté al quedan Polo, 5 minutos. que la astróloga o no sé qué que sale al comienzo de la película, dije, es Jacqueline Van Rieselbergher. Es, Se parece. se Sí, sí. parece, weón, Una es Sí, vampira. hicimos lo impresionante. el mismo. buenos Nosotros días a hicimos lo mismo. todos, el buenos días Es, a todos. ¿Quién es? Sí, claro, ojo, es no Coca tengo idea, Duarte, pero ¿no? sí, O era sea, verdad. yo leí los créditos, decía Javiera Sí. Contador, Ella es astróloga de astróloga. verdad. Era una Sí, astróloga de verdad. Sí, una astróloga de verdad. pero cuando Y vean la película se van a acordar. Tiene así como primer impacto, tiene los dientes separados como la Rieselberger y dije, no, Rieselberger debe haber sido más y ojo, pícara esa. que la conductora es Javiera Contador, la conductora del Sí, matinal. Que la Javiera en ese tiempo, siempre nos reímos con la Javiera, porque cuando la llamé para ese personaje, se estaba maquillando, me dijo, ojalá nunca, esto no sea una predicción, ojalá yo nunca espero estar en un canal así. Y, Nunca quiero de animar un veras, pues, matinal. y después me acuerdo que nos encontramos después del estreno, o sea, mucho tiempo después, cuando ya estaba en el matinal, y me dice, no, eres un profeta, ¿cómo viste? Fue muy chistoso, porque ahí se ve ella como, estaba jovencita ella. Oye, vaya a sí, distribuir flyer con el afiche que tiene ahí atrás, ¿o ¿no? Él es como la Sí, es que gente. ahora como todo, sí, no, pucha, es que estoy súper en deuda con eso porque me preguntan mucho, me escriben mucho de eso, me piden que vuelva a editar el Blu-ray, que edite el DVD, que edite copias.
La banda sonora también quieren mucho, hay mucha gente que es fanática de la banda sonora, así, ¿Qué, realmente. qué grupos tocaban ahí en los grupos chilenos? Yo creo que toda la escena musical chilena, desde lo más popular, así como Lucibel, el Proyecto Sí, Marciano de Sergio Lago, hasta lo más underground, así como Aldea Roja, también Dorso. De Dos. hecho, la banda sonora la hizo el Pera, el Pera mismo hizo el soundtrack, el score. Eh, Tiene como un compendio de la escena musical, bandas emergentes, también alternativas. ¿Y se editó en algún momento la banda Sí, sonora? se editó por Warner y fue un éxito muy grande. De hecho, por eso el tema central de Lucibel también fue ver el fin fue sí. un éxito comercial. O sea, fue toda una conexión con los espectadores. Yo creo que fue por la honestidad de la película, yo creo, Y porque de alguna menciona manera aparte también de los títulos, los créditos iniciales son muy buenos. Preciosos. sí. Preciosos, Sí, ¿verdad? los créditos, yo traté de contar en términos de subtexto, lo que traté de llegar es la llegada del cristianismo a Latinoamérica, y de ahí para mí era la idea de surgir, como que no quedó tan establecido, pero un poquito como el personaje de M hacía una lectura sobre el bien y el Sí, mal, y finalmente él se fue transformando en casi como un concepto casi hasta fascista, ¿no? De que no puede haber, que los amigos se están transformando, ya no eran lo que él pensaba y tenía que limpiar, que se sentía. Entonces, hay una especie de texto que no sé, yo siento que no se desarrolló tanto, que sí me interesa en la segunda parte, que tiene que ver con esto. Y de hecho no fue nada casual cómo hicimos esos créditos iniciales. no, está muy bueno. Muy Qué bueno bueno, qué bueno. y la música que acompaña los créditos, eso la hizo Alpera. Espera, ¿sí? No, 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 espera, te no, pone la espera, película, te la instala y te la deja lista como, ya, vamos, de ahí para adelante. espera es un virtuoso, es un virtuoso, realmente tiene todo es un buen jazzista, con el bajo, así, Sí, y uno, claro, tiene la imagen, la primera capa, digamos, que espera de exacto, dorso, espera más en esa línea, ¿no? Yo no le conocía esta otra fase, yo pensé que era otro músico y que el Pera había hecho como más la parte, la música más para él, rock, así, digamos, que de hecho claro. aparece en la película, ¿no? Sí, También, parece un tema dorso, pero él hizo la banda incidental. Y de hecho, bueno, él es muy fanático de de las bandas sonoras de las películas italianas, los giallo italianos, como Goblin, el rock progresivo, eh, Emerson Lake and Palmer, todo eso, que también hicieron muchas películas de terror con Darío Argento. Entonces de ahí tomamos la línea, de ahí nos juntamos harto con el Pera para trabajar eso y ahí Oye, armamos la banda sonora. Jorge, ¿y qué sentí? Que tú has hecho hartas películas ya. Eh, Siempre con los bordes de lo fantástico, ¿o no? Sí, Eh, Donde, no sé, por un está al lado Caleuche, otro Gritos del Bosque, hay probado diferentes tecnologías. todos. eh, ¿Cómo sentís dentro del cuerpo de, como de tu obra? Si es que uno puede hablar así, creo que se puede hablar así. ¿Cómo sentís Sangre Eterna dentro de lo que hay hecho? Eh, Hay hecho películas también bajo presupuesto, entonces, posterior, digo, a Sangre Eterna, ¿cómo ves Sangre Eterna? Así como en las boyas que uno va dejando en este mar y en este viaje que es el cine, supongo. sí, yo creo que el Sangre Eterna fue toda mi energía de juventud y yo creo que por eso es una película, yo la encuentro una película honesta, por eso lo he hecho, porque salió de la víscera, así como que tenía que expresarlo todo. Y quizás también peca un poco de eso, ¿no? Eh, Quizás no es tan pulcra en términos narrativos. Ahora me da lo mismo. En ese tiempo sí lo percibía, me dolía un poco, ¿no? Porque sentía que a lo mejor tenía una estructura narrativa más clásica, más estructurada, pero no, yo creo que menos mal que surgió así, como una película más espontánea,
y a veces, como te digo, fue una consecuencia del éxito de Ángel Negro. O sea, fue una película que se hizo en un periodo que, que coincidieron muchos factores para conectarse también con una audiencia, que la quiere, que la ama, que la hace parte de su vida. Pero de alguna manera siento que forma una parte mía de mucha expresión, ¿no? O sea, de jugar con el cine, realmente con el cine. O sea, la oportunidad de haber trabajado con celuloide, haber trabajado en salas de montaje. eh, yo creo que es un tema que es muy difícil de hacer ahora. Yo creo que hacer Sangre Eterna ahora sería un lujo, o sea, impresionante. Sería como volver a tocar un Stradivarius, no sé. Es muy, yo creo que pretendo, sería un sueño. Tengo ganas de volver a hacer una película en cine, pero yo creo que ya no sería muy difícil tener toda esa, toda esa herramienta, todos esos pinceles, todos esos juguetes para poder tirarse a construir algo. Muchas gracias por la participación en este primer podcast de Plano 9, 25 años del regreso. Vamos a ver la película, por supuesto, este miércoles Estuvimos 12. ahí